No tienen cómo vencer a Maduro. Otra vez aplazaron la audiencia contra el presidente constitucional de Venezuela. ¿Falta de pruebas? ¿El caso no tiene solidez? Lo cierto por ahora es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos volvió a pedir tiempo, volvió a frenar el calendario y volvió a enviar una señal política que golpea su propia narrativa de fuerza. La movida fue formal, concreta y fechada. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó al juez Alvin Hellerstein postergar la próxima audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, prevista inicialmente para el 30 de junio y trasladarla al 22 de julio al mediodía. Ese detalle importa porque no se trata de un ajuste menor de un expediente cualquiera. Se trata de un caso de altísimo perfil, impulsado por el aparato judicial estadounidense contra la cabeza del Estado venezolano y la primera dama. Y cuando una causa exhibida con tanta carga política vuelve a postergarse, la imagen de firmeza empieza a resquebrajarse. Washington intentó explicar el retroceso con una fórmula burocrática, pero la frase quedó rebotando con fuerza. El aplazamiento, dijo la Fiscalía, busca exclusivamente evitar problemas de programación y logísticos relacionados con la provisión de transporte seguro y medidas de seguridad durante la fecha pautada. Esa es la razón oficial que quedó escrita en el expediente. Mucha logística, mucha seguridad, pero ningún detalle concreto. Y ahí comienza el problema político para Washington, porque cuando un gobierno lanza una acusación de semejante tamaño, lo que proyecta al mundo es un control, capacidad, dominio del escenario. Pero aquí aparece otra imagen. Un aparato que necesita más tiempo, que invoca dificultades operativas y que no termina de transmitir que tiene todo atado. Más aún, el propio texto presentado ante el tribunal remarca lo siguiente. El gobierno entiende que el aplazamiento es necesario para evitar problemas de programación y logística en conexión con proveer transporte seguro y seguridad para la fecha actual del 30 de junio. Detalló. La frase es precisa, sí, pero también deja una sensación inevitable. El expediente no avanza con la contundencia prometida. No se informó cuál es la naturaleza exacta de esos problemas de transporte y seguridad. No se aclaró si se trata de medidas extraordinarias por la relevancia del caso, ni si existen obstáculos operativos específicos. En un proceso tan sensible, ese silencio no despeja dudas. Al contrario, las multiplica y deja abierta una zona de incertidumbre imposible de ignorar. La defensa de Maduro y de Cilia Flores, por su parte, no objetó el cambio. Al contrario, manifestó su total conformidad y consentimiento con la nueva programación. Ese dato también pesa. No hubo choque, no hubo pelea por el calendario, no hubo una escena de urgencia procesal. Hubo aceptación conjunta para mover la audiencia varias semanas hacia adelante. El escrito presentado el 15 de junio ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York dejó eso claro. La reprogramación cuenta con el consentimiento de la defensa de ambos acusados, es decir, tanto la Fiscalía como los abogados de Maduro y Flores caminaron en la misma dirección para pedir el aplazamiento. El tribunal ahora debe evaluar formalmente la solicitud. Eso vuelve todavía más delicado el impacto político del episodio, porque la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el discurso duro contra Caracas puede intentar vestir este movimiento como un paso técnico, pero en la escena pública el dato dominante es otro. Una audiencia anunciada para el 30 de junio ya no será el 30 de junio sino el 22 de julio. A simple vista puede parecer una diferencia de apenas 22 días, pero en un caso de esta magnitud, 3 semanas adicionales son mucho más que una corrección de agenda. Son tiempo político, tiempo judicial y tiempo narrativo. Son días en los que la acusación no logra llegar a su próxima estación cuando había prometido seguir avanzando. Estados Unidos también sostuvo que los fines de la justicia alcanzados al conceder la exclusión de tiempo, regulada bajo ley de juicio rápido, superan ampliamente el interés público en la celeridad procesal. Dicho de manera sencilla, el gobierno
pidió que ese tramo de calendario no cuente como demora indebida para no violar los plazos exigidos por la ley. Ese punto técnico merece una explicación sin enredos. La llamada ley de juicio rápido existe para evitar que los procesos penales se eternicen sin control. Pero la propia norma permite excluir ciertos periodos cuando el tribunal considera que ese tiempo extra sirve mejor al desarrollo del caso. Eso fue precisamente lo que pidió la Fiscalía entre el 30 de junio y el 22 de julio. En términos prácticos, Washington quiere que ese lapso quede fuera del reloj procesal. ¿Para qué? Para ordenar el intercambio de pruebas, revisar materiales y permitir la preparación de movimientos previos al juicio. Es un recurso legal disponible, sí, pero un expediente con tanta carga política también expone una realidad incómoda. El caso todavía necesita aire. La Fiscalía lo admitió con otra justificación clave. El tiempo adicional, sostuvo, permitirá avanzar en el proceso de intercambio de pruebas, la revisión del material por parte de la defensa y la preparación de posibles mociones previas al juicio. Es decir, todavía quedan fases esenciales por mover, revisar y consolidar antes de llegar al tramo verdaderamente decisivo. Allí aparece uno de los puntos que más favorecen a Maduro en el terreno político. Porque si el proceso necesitara solo una formalidad menor, el discurso de Washington sonaría compacto. Pero cuando se pide más tiempo para discovery, revisión de materiales y mociones previas, lo que se proyecta es una causa que sigue armándose, ajustándose y acomodándose. Eso no prueba por sí solo que no existen elementos en el expediente. Sería exagerado afirmar algo que las fuentes no dicen, pero sí permite entender por qué muchos interpretan este nuevo aplazamiento como una señal de debilidad de la acusación. Cuando un caso está verdaderamente listo para golpear, no suele necesitar tanta pausa visible. En esa percepción, Donald Trump sale mal parado, porque el trumpismo ha construido durante años una retórica de choque contra Venezuela, una estética de amenaza permanente, de mano dura y de presión total. Sin embargo, cuando llega la hora de mostrar una ruta judicial sólida y sin tropiezos, lo que aparece es una nueva postergación y un argumento logístico. La contradicción no es menor. Se quiso vender fortaleza, pero el expediente transmite cautela. Se quiso exhibir decisión, pero el tribunal recibe una petición para diferir. Se quiso instalar la idea de un cerco irreversible, pero lo que el público observa es que el proceso todavía necesita ajustes operativos, tiempo extra y una administración más cuidadosa del calendario. Mientras Estados Unidos vuelve a pedir margen, Maduro gana algo que en política vale tanto como un documento: la sensación de que su adversario todavía no consigue cerrar la pinza. Y cuando la potencia que amenaza tarda, corrige, aplaza y explica demasiado, lo que antes parecía una demostración de fuerza empieza a parecer cada vez más una ofensiva sin